Análisis del segundo tratado del gobierno civil de John Locke. Capítulo primero. En el capítulo primero, Locke resume brevemente el contenido del primer tratado sobre el gobierno civil, en donde refutaba la teoría del derecho divino de los reyes, tal como había sido elaborada por Robert Filmer. En el primer tratado, Locke cree haber demostrado que Adán no tuvo, ni por derecho natural de paternidad, ni por don de Dios, autoridad sobre sus hijos, o dominio sobre el mundo como se había pretendido adjudicarle. Segundo. Si Adán tuvo un derecho así, este derecho no se traspasó a sus herederos. Tercero. Si el supuesto derecho de Adán pasó a sus herederos, como no hay ley de naturaleza, ni ley de Dios que determine cuál es el legítimo heredero, el derecho de sucesión no se puede identificar con certeza, y por lo tanto, no se puede saber quién tiene derecho de asumir el gobierno. Tercero. Aun si se pudiera establecer cómo debería darse la sucesión de Adán, el conocimiento de cuál es la línea más antigua de descendencia, se perdió para siempre en la historia. De manera que ninguna familia podría reclamar para sí ese derecho hereditario, a partir del cual, alguno de sus miembros, tendría legítimamente el derecho a gobernar. Por consiguiente, si el derecho a gobernar en el que pretenden basarse los monarcas de la época de Locke, no procede por sucesión del derecho que tenía Adán a gobernar el mundo, entonces los gobiernos que se legitiman en esos fundamentos, no son legítimos, no son más que usurpaciones del gobierno, producto de la fuerza y la violencia. De manera, que si la sociedad es regida por la ley de la fuerza, siempre existe la posibilidad de que otra fuerza la venga a desalojar. El uso ilegítimo de la fuerza para establecerse con el poder es la fuente del perpetuo desorden en el que vive la sociedad de la época de Locke, y por el cual se ve amenazada por la inestabilidad, la incertidumbre, el fantasma de rebelión, porque si el poder que domina no es legítimo, siempre puede cambiar, recurriendo al uso de la fuerza. De manera que tiene que haber otra teoría que explique la legitimidad del poder político y del gobierno, diferente de la que ofreció Robert Filmer, quien para contentar a los reyes, pretendía hacer depender su derecho a mandar del de Adán. Para empezar a proponer esa teoría sobre la legitimidad del poder político, Locke establece su definición de lo que entiende por poder político. Ese poder es diferente del poder que tiene un padre sobre sus hijos, un señor sobre sus siervos, un esposo sobre su mujer, y un amo sobre sus esclavos. Esos poderes a veces, pueden darse juntos en una misma persona. Pero si se estudia a este hombre según sus diversas relaciones, se podrá establecer las diferencias que existen entre el poder político legítimo, y las demás formas de poder que un hombre puede asumir en la vida. La definición de Locke de poder político es la siguiente. Por poder político, Locke entiende el derecho de dictar leyes con el respaldo de la pena de muerte, y en consecuencia, de dictar otras leyes con penas menos graves, para asegurar y regular la propiedad, y emplear la fuerza de la comunidad en la ejecución de dichas leyes, y en la defensa del Estado frente a injurias extranjeras. Y todo ello con la única intención de lograr el bien público. Capítulo 2, del estado de naturaleza. Para poder entender la justificación de por qué es necesario que se instituya por consenso una autoridad común, reconocida por aquellos que aceptan obedecerle, es necesario comprender las características de la situación previa que la motivó. Esa situación es el estado de naturaleza, que es la condición de los hombres, antes de acordar someterse a una autoridad pública imparcial, para vivir en comunidad, con tranquilidad y seguridad, haciendo pleno uso de su propiedad. En estado de naturaleza los hombres son libres e iguales entre sí. Esta doble condición del hombre en estado de naturaleza, hace que nadie tenga derecho a mandar sobre otro,
y que nadie pueda ser dominado por la voluntad arbitraria de otro particular. Pero la libertad de la que dispone el hombre en estado de naturaleza, no es una libertad ilimitada para hacer lo que se le antoje. La libertad del hombre en estado de naturaleza, está limitada por la ley natural, y en principio, el hombre en estado de naturaleza, debería actuar respetando las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, son reglas racionales de conducta, que Dios les ha dado a los hombres, para que puedan vivir en paz en sociedad, con tranquilidad y seguridad, y así disponer de su propiedad en sentido amplio, la cual incluye vida, libertad y bienes. Estas leyes de la naturaleza son accesibles a la razón humana. La ley natural fundamental que se presenta a la conciencia humana, enseña que todo hombre tiene el deber de preservarse a sí mismo, y en la medida de lo posible, está obligado a preservar también a toda la humanidad. Porque todos los hombres son hijos de Dios, y solo su Creador puede decidir, cuánto tiempo va a durar la vida de cada individuo sobre esta tierra. Esta ley fundamental de la naturaleza que ordena a todo hombre preservarse a sí mismo, y a la humanidad en la medida de lo posible, es una ley que busca la paz, procura que los hombres puedan vivir en paz respetando recíprocamente, su libertad e igualdad. Por la misma razón por la que ningún individuo puede destruirse a sí mismo, porque es una criatura de Dios, no debe dañar a otro en su vida, libertad, salud y posesiones. Preservarse a sí mismo y no dañar a otro y en la medida de lo posible proteger a los demás de posibles injurias, es la forma de cumplir con la ley de la naturaleza que ordena preservar a toda la humanidad. Pero si algún hombre viola esta ley fundamental para la paz, y comete alguna injuria en contra de otro, el deber de preservarse a sí mismo que tiene cada individuo, y el deber de preservar a toda la humanidad, lo obliga a castigar a quien haya cometido esa injuria, que no es solo contra aquel individuo que la ha sufrido, sino en contra de toda la humanidad, porque atenta contra la regla de la paz entre los hombres. Es por eso que los hombres en estado de naturaleza, tienen la capacidad, y también la obligación, de ejecutar la violación de la ley natural, castigando a quien comete infracciones contra ella, mediante la injuria cometida hacia otro hombre. Todos los hombres en el estado de naturaleza, tienen la misma capacidad, y obligación de castigar las infracciones que cualquier hombre cometa contra la ley natural, porque así lo exige su deber de preservar a toda la humanidad frente a los infractores. Pero ese castigo debe hacerse con equidad, evaluando en cada caso con razón serena, como asignar a la injuria, un castigo proporcional a la ofensa cometida. El sentido del castigo no es la venganza, sino la reparación de la ofensa, y la educación de quien cometió la injuria. De este modo, se cumple con el objetivo de preservar a la humanidad de las injurias, ya que el castigo pretende servir de ejemplo, para cualquier individuo que tenga intención de hacer el mismo daño a otro. En esta ejecución de la ley de la naturaleza, puede participar no solo el afectado por la injuria, sino cualquier hombre que entienda que se ha cometido una infracción contra la ley de la naturaleza. Quien ha sufrido la injuria, tiene el derecho, no solo de castigar la ofensa, sino también de reclamar una reparación. Los demás hombres que participan en la ejecución de la ley de naturaleza, solo tienen derecho a castigar la injuria, y pueden hacerlo, en forma independiente, o colaborando con el afectado. La máxima violación al deber de autoconservación de la humanidad, es el delito de asesinato. Quitarle la vida a otro, es una injuria que no tiene reparación. Sin embargo, el castigo que le corresponde a un asesino es ser destruido. Porque quien mata a otro abandona la razón, deja de actuar como un ser racional, y atenta contra la ley de la naturaleza, que ordena preservar a la humanidad, evitando dañar a otro.
Esta es la regla fundamental para que los hombres puedan vivir en paz. De este modo, al atentar contra las bases de la convivencia, el asesino le declara la guerra a la humanidad, y por haber actuado falto de razón, degrada su condición a la de una bestia salvaje, que puede ser exterminada, como se mata a un león o a un tigre, con quien no se puede convivir, ni estar seguros. Esta descripción del estado de naturaleza que Locke propone, nos presenta un mundo demasiado racional, que tiende a la armonía, donde los hombres, observando las leyes naturales, procuran la paz, evitan dañar a los otros. Y si son afectados por alguna injuria de los demás, cuando les toca juzgar y castigar la ofensa recibida, lo hacen con imparcialidad, imponiendo el castigo acorde al daño cometido, sin buscar venganza, al solo efecto de resarcir al afectado, y proteger al resto de la humanidad, para que la injuria no se vuelva a cometer. Sin embargo, la objeción a esta visión racionalista del estado de naturaleza, es que no se ajusta a la forma en que los hombres actúan, en particular, cuando les toca ser jueces de su propia causa. Siempre existe la posibilidad de equivocarse al juzgar. Pero cuando está involucrado en primera persona, lejos de comportarse como esos seres racionales desapasionados que actúan con imparcialidad haciendo el bien, los hombres a la hora de juzgar su propia causa, están movidos por pasiones e intereses particulares que obnubilan su juicio, y por eso, rara vez, llegan a imponer un castigo con equidad y proporcionalidad al daño ocasionado. Y cuando un hombre es el autor de la injuria, es poco probable que se castigue a sí mismo para cumplir con la ley natural. Según Locke, todos los individuos en estado de naturaleza deban ser los jueces de su propia causa, situación a la que se ven obligados por la ausencia de un poder público imparcial autorizado para resolver los conflictos entre los particulares, es ciertamente una fuente de errores y de arbitrariedad en el momento de juzgar y castigar las injurias. Esa situación que hace muy difícil una justa ejecución de la ley natural en estado de naturaleza, es lo que motiva la institución de los gobiernos para proteger a los individuos de la arbitrariedad a la que se ven expuestos al juzgar las injurias y ejecutar la ley natural. Locke señala que este problema que conduce a salir del estado de naturaleza no se supera en los gobiernos civiles absolutistas. Para empezar, el monarca que concentra el poder absoluto, no deja de ser un hombre, tan sujeto a sus pasiones como cualquier otro que es juez de su propia causa en estado de naturaleza. De hecho, la situación de los súbditos frente al poder absoluto, es aún peor que la inseguridad con la que se vive en el estado de naturaleza. Porque los súbditos deben obedecer incondicionalmente a un poder que es el único que se encuentra en estado de naturaleza, y que como juez de su propia causa, nada le impide someter a los súbditos a su voluntad arbitraria, sin tener ninguna consecuencia por ese modo discrecional de proceder. En cambio, en el estado de naturaleza, los individuos tienen el derecho de defenderse de las agresiones cuando son dañados con una injuria, porque tienen el deber de autoconservarse, y además pueden recibir la colaboración o aliarse con otros hombres, es decir, hay una mayor igualdad que hace que sea más probable defenderse de las injurias. En el estado civil absolutista, los súbditos quedan indefensos frente a un poder ilimitado, que se ejerce sin ningún control, y puede realizar cualquier arbitrariedad. Y esa arbitrariedad no es algo injusto de lo que se pueda quejar el súbdito, sino algo que hace el propio súbdito. Así al menos lo justifica Hobbes en su teoría de la autorización incondicional al poder soberano por parte de los súbditos. En ese sentido, el poder absoluto actúa con total impunidad, y es más fácil que tienda a ser parcial al juzgar su propia causa o la de otro, ya que no tendrá ningún castigo, pues el soberano se mantiene en estado de naturaleza frente al resto de la sociedad política, conserva el derecho natural a todo, y como no ha pactado, no puede cometer injusticia.
Esto no sucede en el estado de naturaleza, donde los individuos sí actuaran con parcialidad siendo jueces de su propia causa o la de otros, siguen siendo responsables ante el resto de la humanidad por sus acciones, y eventualmente, se exponen ante la posibilidad de recibir algún castigo. Esto no sucede en el caso del poder absoluto que puede hacer lo que quiera con la vida y propiedad de los súbditos, sin que nada se lo prohíba, y sin tener que rendir cuentas a ninguna instancia superior sobre la tierra, solo a Dios por lo que haga. Otra objeción es si existieron en verdad esos hombres en estado de naturaleza que Locke describe. Locke responde que los estados absolutistas son ejemplos de que ha existido el estado de naturaleza, ya que a esos gobiernos civiles nada les impide comportarse del mismo modo, o aún más arbitrariamente, que los individuos que ejecutan la ley natural en el estado de naturaleza. Otro ejemplo son los convenios que dos hombres realizan en una isla desierta como señalaba Garcilaso de la Vega, o los contratos que puede realizar un suizo y un indio de América. Como esos hombres no reconocen una autoridad común, cada uno en relación con el otro, se encuentra en estado de naturaleza. Sin embargo, esa falta de autoridad común a la que someterse, no impide que deban cumplir con los convenios que celebran, ya que las leyes de la naturaleza rigen en estado de naturaleza, y obligan en foro interno a cumplir con los pactos. Capítulo 3. Del estado de guerra. El estado de guerra es la consecuencia del uso ilegítimo de la fuerza, la cual se convierte en violencia injustificada para someter a otro. Es un estado de enemistad por el cual un hombre tiene la intención manifiesta de perjudicar, destruir o quitarle la vida a otro, y por eso, se expone también a que su vida sea tomada por aquel a quien intenta destruir, porque la agresión que sufre, le da a quien la padece, el derecho a defenderse por sí mismo, o de asociarse con otro en esa defensa. Quien se coloca frente a otro en estado de guerra, deja de actuar como un ser racional que observa la ley de la naturaleza que ordena preservar a la humanidad, y se degrada a la condición de un animal salvaje que debe ser exterminado, porque no se puede convivir con él. Todo aquel que pretenda someter a otro a su voluntad arbitraria por medio de la violencia, se coloca frente a él, en un estado de guerra, porque privar a alguien de su libertad, es una señal de querer arrebatarle todo lo demás de esa persona, incluyendo su propia vida, porque la libertad es el fundamento de todo. Por eso, quien somete a otro a su voluntad arbitraria, constituye una amenaza para la autoconservación. Y quien sufre esta injuria, tiene derecho a defenderse, incluso a matar a su agresor. Esta situación puede darse tanto en estado de naturaleza como en la sociedad civil, cuando es gobernada por un poder absoluto con licencia para actuar de un modo arbitrario. Puede darse también en la sociedad civil, cuando un hombre se coloca en estado de guerra frente a otro, y no existe una autoridad pública que pueda defenderlo a tiempo. Por ejemplo, cuando en la sociedad civil un ladrón asalta a un hombre, y no hay tiempo de recurrir a la autoridad, el afectado puede matar al ladrón. La hostilidad del agresor me da el derecho a anticiparme a lo que hará, y matarlo para preservarme, aun cuando él no tenga la intención de matarme. Porque un hombre que pretende privarme por la fuerza de mi libertad, no se puede saber si no quiere quitarme todo lo demás, mi propiedad y mi vida. Por esto tengo derecho a matarlo si puedo, porque no puedo esperar a que la autoridad pública me defienda, porque si antes el agresor me quita la vida, ya no podré recuperarla, y para preservarme, debo impedir que el otro me mate, y destruirlo antes. De manera que el estado de guerra puede darse tanto en estado de naturaleza como en estado de sociedad, cuando no hay la autoridad pública a la cual recurrir para preservarme, y solo queda apelar a mi propia fuerza para defenderme de otro individuo. Pero también se da el estado de guerra, cuando un Estado,
no cumple su función de proteger a los súbditos de la arbitrariedad, y ejerce una violencia arbitraria en contra de los súbditos, aunque esta violencia, se la pretenda justificar con la legalidad institucional. Ese estado de guerra en el que se coloca el Estado que actúa arbitrariamente, justificará la rebelión del pueblo cuando la arbitrariedad se vuelva manifiesta e injustificada. Hobbes es uno de los autores que confunde el estado de naturaleza con el estado de guerra, cuando afirma que debido a la conducta egoísta de hombres iguales con derecho a todo, el estado de naturaleza es un estado de guerra de todos contra todos. Lo que en cambio distingue el estado de naturaleza, del estado de guerra y los define del siguiente modo. El estado de guerra es un estado de enemistad, malicia, violencia y destrucción mutua. El estado de naturaleza es un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua, y preservación mutua. El estado de naturaleza es un estado en que los hombres se conducen por la razón, lo cual los lleva a convivir juntos en paz, en el respeto mutuo de su libertad e igualdad, y de la ley natural. Ello sin una autoridad pública que pueda juzgar las controversias entre los particulares, y tenga el monopolio de la fuerza comunitaria para ejecutar las injurias contra la ley natural. En cambio, cuando un hombre utiliza ilegítimamente la fuerza para someter a otro a su voluntad arbitraria, y no hay una autoridad pública que pueda impedirlo, porque tal autoridad no se ha constituido, como ocurre en el estado de naturaleza o no llega a tiempo, como puede suceder en la sociedad, el agresor se ubica en estado de guerra contra la humanidad. Pero si bien Locke distingue el estado de naturaleza del estado de guerra, reconoce también que el estado de naturaleza puede desembocar en un estado de guerra, lo cual puede conducir a una situación violenta parecida a la que describe Hobbes, justamente, porque en estado de naturaleza, falta una autoridad pública que cumpla la función de juez imparcial de las controversias entre los individuos, y porque todos los individuos tienen el mismo derecho y la misma facultad de ejecutar la ley natural. Aun queriendo actuar conforme a la ley natural, los individuos en estado de naturaleza pueden equivocarse en el juicio de las injurias o excederse en su castigo, lo cual puede hacer que su acción los coloque también en estado de guerra. La imposibilidad de estar libre de abusos en la ejecución de la ley natural en estado de naturaleza, o de ser imparcial cuando uno es juez de su propia causa, no puede ser superada en ese estado, porque no hay una instancia superior a los propios individuos para dirimir sus controversias. La resolución de esta cuestión siempre quedará en manos del arbitrio subjetivo y de las capacidades de cada individuo para juzgar y castigar las injurias contra la ley natural. Esa es la razón por la cual los individuos que quieren superar la inseguridad y arbitrariedad a la que pueden verse expuestos en el estado de naturaleza, constituyen una sociedad civil, donde encuentran una protección más segura para disponer de su propiedad. Capítulo 4 de la esclavitud. La libertad del hombre en estado de naturaleza consiste en no estar sometido a ningún poder sobre la tierra, ni a la voluntad de ningún otro hombre, y solamente observar a la ley natural como norma o referencia para actuar. Es no tener más impedimentos para actuar que el deber de observar la ley de la naturaleza. La libertad del hombre en la sociedad civil consiste en no estar sometido a otro poder que la autoridad de las leyes sancionadas por el poder legislativo, el cual es instituido por consentimiento de la sociedad como poder soberano del Estado. La libertad civil supone también el respeto de la ley natural, y es la capacidad de decidir cómo actuar conforme a la propia voluntad en aquellas cosas que la ley positiva no prohíbe. La ley positiva establecida por el poder legislativo es la forma con la que la sociedad instituye por el consentimiento de sus miembros, una norma común, universal, reconocida por todos, para poder organizar la convivencia pacífica entre individuos, con la seguridad de que ningún miembro de la sociedad
será sometido a la voluntad arbitraria del otro o que contará con la fuerza de la comunidad para la protección de sus derechos y de su propiedad. Podríamos decir que la libertad civil es la capacidad del hombre de autoimponerse por consentimiento la obediencia a la ley como medio racional de organizar la convivencia pacífica entre individuos, de tal modo que los miembros de la sociedad puedan disponer de su propiedad, sin afectar los derechos de los demás, y teniendo la garantía legal de que no quedarán sometidos a la voluntad arbitraria de otro particular. En sentido negativo, la libertad civil es la capacidad de actuar según la propia voluntad en aquello que la ley no prohíbe, y sin dejar de respetar las normas de la ley natural. De manera, que la libertad tanto natural como civil, no es disponer de la capacidad ilimitada de hacer cualquier cosa que el individuo desee como dice Filmer, sino la capacidad de actuar conforme a la propia voluntad, pero respetando a la ley natural y a las leyes civiles, según el caso. Todo hombre necesita estar libre de un poder arbitrario para poder conservarse y preservar su vida. La esclavitud no es más que el mantenimiento del estado de guerra entre un vencedor en una guerra y su prisionero. La esclavitud no puede ser objeto de un pacto o contrato entre vencedor y vencido, porque en esta dominación, no hay acuerdo, ni consentimiento del vencido. Si hubiera pacto, no habría esclavitud. La esclavitud es el sometimiento del vencido por la fuerza a la voluntad arbitraria del vencedor, para que éste pueda disponer a su antojo de la persona del vencido, incluso de su propia vida. Con el acto de violencia que ha realizado en contra del vencedor, el vencido se ha colocado en estado de guerra, y esa agresión justifica que sea destruido a la fuerza. Pero si el vencido que ya se había ganado la muerte, es puesto prisionero por el vencedor y obligado a servirle, no recibe de parte de éste ninguna injuria. Si el vencido considera que la esclavitud es peor que mantenerse con vida en esa situación, entonces basta con desobedecer a su amo para que éste lo mate. Nadie puede entregar a otro por contrato un poder que no tiene sobre sí mismo. Y ningún hombre tiene poder sobre su propia vida. Por eso ningún hombre puede quitarse su propia vida por propia voluntad, ya que el hombre es una criatura de Dios, y solo el Creador puede disponer de la vida de los hombres. Pero también ningún hombre puede entregar por consentimiento a otro más poder del que tiene. Si el hombre no puede quitarse la vida por propia voluntad, tampoco puede entregar a otro por consentimiento, el poder para quitarle la vida. Si el vencedor de una guerra tiene un poder absoluto sobre la vida del vencido, no lo ha obtenido con el consentimiento del vencido, sino lo ha adquirido a la fuerza. Por lo tanto, la esclavitud, no surge de un contrato y en consecuencia es ilegítima como fundamento para la obediencia de un ser libre. En la antigüedad existieron pueblos como los judíos en los cuales los hombres se vendían a otros, pero solo vendían su fuerza de trabajo, y no se vendían como esclavos. La persona que vendía su fuerza de trabajo no estaba sometida a la voluntad absoluta y arbitraria de su amo. El amo no lo podía matar y era suficiente con que lo mutilara para que el siervo quedara libre. Al cabo de un cierto tiempo de prestar servicios a su amo, el siervo quedaba libre. Concepción de la libertad. La libertad no es la libertad del derecho natural que es el derecho a todo. La libertad no es no verse impedido por nada para hacer lo que uno desea. Libertad no es no tener límites para hacer lo que a uno le plazca. La libertad solo es posible, si hay ley. La libertad no es contraria a la ley. La libertad solo es posible en el marco de la ley. En efecto, la ley es la garantía de nuestra libertad, porque es lo único que nos asegura que no vamos a ser sometidos a la voluntad arbitraria de otro particular. Porque si la libertad es derecho a todo, y actuamos junto a otros hombres que son libres e iguales, quedamos expuestos a perder nuestra libertad, nuestra vida, nuestra propiedad,
porque nada impide a los demás dominarnos o hacer con nosotros lo que le plazca, hasta quitarnos nuestra vida. Para ser libres debemos respetar la ley porque aceptar la necesidad de la ley por consentimiento, y compartir esa ley como una ley común para ordenar la convivencia, es la única posibilidad de interactuar racionalmente con otros individuos que tienen tanta libertad como nosotros. Solo aceptando una ley común podemos tener la garantía de que nadie será dominado por otro porque nuestra libertad será respetada por los demás, así como nosotros respetaremos la suya. Respetar la ley, ya sea natural o civil, es lo único que nos permite realizar nuestra igualdad y libertad natural, porque le permite a cada individuo hacer uso de su persona, de su propiedad, y elegir actuar conforme a su voluntad, y sin interferencia del otro, hasta donde la ley lo permita, sin afectar la libertad de los demás. La ley nos pone un límite a lo que podemos hacer conforme a nuestra voluntad. Pero ese límite no es incompatible con la libertad, porque ha sido aceptado libremente. Así la ley es la condición de posibilidad de la libertad, y la forma de respetar la igualdad natural. Capítulo 5. De la propiedad. La razón por medio de la cual el hombre conoce la ley natural, le enseña que su deber primordial, es su autoconservación. Y la revelación indica que la naturaleza inteligentemente creada por Dios, ha sido entregada a toda la humanidad para que pueda obtener de ella, los beneficios más racionales que le permitan autoconservarse a cada individuo y tener una vida lo más confortable posible. La pregunta que Locke se formula al comienzo de este capítulo es cómo justificar que un individuo pueda tomar o separar para sí mismo, una porción de ese bien común que es la naturaleza dada por Dios a toda la humanidad, sin pedir consentimiento expreso al resto de los hombres, y pueda legítimamente tener derecho a la propiedad exclusiva de aquello que toma para la autopreservación de su persona, y que antes de que lo tomara pertenecía comunitariamente a toda la humanidad. Aunque la naturaleza ha sido entregada a todos los hombres para el beneficio de la humanidad, cada individuo dispone de la propiedad de su cuerpo, y por extensión, es dueño de la actividad transformadora que realiza con su cuerpo, es decir, todo hombre tiene la propiedad de su trabajo. En la medida en que el trabajo se aplica a lo dado, y lo transforma, el hombre le imprime su sello a aquello que transforma con su trabajo. El trabajo es la actividad mediante la cual el hombre inscribe su propia personalidad de la cual solo él es propietario, en la cosa que transforma. Y esta inscripción de la personalidad del hombre en la cosa transformada por su trabajo, crea un valor excedente en la cosa, es decir, le incorpora a la cosa un valor que no existía antes de que el hombre le agregara su trabajo. Es por eso que como nadie más que él, le ha agregado a la cosa este valor excedente con la actividad de su propio cuerpo, puede tener un derecho exclusivo a apropiarse de la cosa transformada con su trabajo. El trabajo propio es el medio que autoriza al hombre a apropiarse de aquello que separa de la propiedad común de la humanidad, sin necesidad de pedir el consentimiento expreso del resto de humanidad para hacerlo, pues eso sería imposible. Ahora bien, la misma ley natural que permite al hombre apropiarse de las cosas que saca de su estado natural, le impone un límite a su derecho de propiedad. Dios ha dado la naturaleza a la humanidad para que la aproveche en su beneficio, no para que la desperdicie, o la destruya. Esta regla introduce un límite racional a la apropiación de la naturaleza. La apropiación no puede ser ilimitada. Un individuo solo tiene derecho a apropiarse de lo que la naturaleza ofrece a la humanidad, o de lo que éste le saca con su trabajo, en la medida en que sea capaz de usarlo o consumirlo, y no se desperdicie. Y lo que excede este límite natural del individuo, debe quedar a disposición de los demás hombres para poder ser aprovechado. Porque desperdiciar es contrario a la ley natural porque sería privar a otros hombres de la parte de la naturaleza que le corresponde.
El derecho a la apropiación privada de la tierra se justifica por el mismo principio que autoriza a cualquier hombre a consumir sin el consentimiento expreso de los demás, el fruto que separa de un árbol que pertenece a toda la humanidad. Mediante su trabajo en la tierra con el cual el hombre inscribe su personalidad en lo que transforma, el hombre agrega un valor a lo que la tierra naturalmente le ofrece, la hace producir más de lo que la naturaleza daría sin su trabajo. Así el hombre puede apropiarse de una parcela de la tierra comunitaria a la que le ha incorporado su personalidad a través de su trabajo. Y al apropiarse de este modo de aquella parcela, el hombre no genera ningún perjuicio para la humanidad, ya que deja tierras suficientes y tan buenas a los demás hombres que quieran trabajar en ellas. Por otra parte, el mismo trabajo humano que justifica el derecho de apropiación privada de una parte de lo que la naturaleza ha puesto en común, impone un límite natural al derecho de propiedad. Porque un individuo no puede trabajar más allá de sus fuerzas, y en consecuencia, no podrá apropiarse de más tierra de la que sea capaz de trabajar. En los primeros tiempos de la humanidad se estableció este principio de apropiación de la tierra en el trabajo, y como existía suficiente espacio para todos los hombres, este derecho de propiedad fue respetado, no generó mayores conflictos ya que cualquiera podía acceder con su trabajo, y sin desperdiciar lo que producía, a la propiedad de una parcela de tierra. Lo que crea el valor es el trabajo humano. El trabajo humano es la fuente principal de la riqueza de la sociedad humana. Se puede comparar la diferencia que existe entre la riqueza que se obtiene de tierras cultivadas por productores privados y lo que produce la misma cantidad de tierra sin cultivar. El trabajo es la fuente del desarrollo económico y social de las sociedades humanas. Locke compara la mejor calidad de vida que disfruta un trabajador promedio en Inglaterra en cuanto a alimentación, vestimenta y vivienda, frente a un rey en América, que se encuentra dotado de tantos o mejores recursos naturales que Europa. Pero en América la productividad del trabajo es mucho menor, y por lo tanto, también el nivel de desarrollo económico-social alcanzado por los pueblos americanos es muy inferior a Europa. División de la tierra comunal y legalización de la propiedad privada. La institución de la propiedad privada en los primeros tiempos de la apropiación de la tierra comunitaria, como no generaba mayores conflictos entre los propietarios, se fue consolidando en las comunidades por tácito consentimiento. Así las comunidades fueron creciendo, se fue ampliando el proceso de creciente división de la propiedad comunitaria de la tierra entre propietarios. Este proceso de división de la tierra común que pertenecía a toda la humanidad, fue acompañado por un proceso de legalización de la propiedad privada. Así los estados establecieron leyes para legalizar y proteger la propiedad privada. Los estados dividieron el territorio, y establecieron fronteras con otros estados, y así reconocieron el derecho sobre su territorio, y aceptaron por tácito consentimiento, la propiedad de los demás estados. Así fue como se fue dividiendo la propiedad comunitaria de la tierra, quedando legalmente institucionalizado, el derecho a la propiedad privada de los individuos. Dinero y desigualdad. En un determinado momento de la evolución histórica de la sociedad humana que Locke no especifica, cuando creció la población, y aumentaron sus necesidades, los hombres acordaron, por mutuo consentimiento, que un metal imperecedero que no parecía ser tan necesario para la vida, como el oro y la plata, podía ser cambiado por otros productos perecederos elaborados con el trabajo humano, y así hacer que éstos conservaran su valor, y no se echaran a perder. Se instituyó una convención por mutuo consentimiento entre los hombres, que puso en circulación al dinero en la sociedad como medio de cambio. La institución de este medio de cambio universal, incentivó la productividad más allá de lo que un hombre podía trabajar y consumir, sin el temor a que el excedente producido se desperdiciara.
Este incentivo permitió aumentar las ganancias mediante el comercio y acumular capital. El dinero adquirió un valor central en la vida de la sociedad como medio de atesoramiento de la riqueza generada por el trabajo. El dinero permitía conservar el valor de los productos perecederos necesarios para la vida. Al intercambiar estos productos perecederos por dinero, su valor convertido en dinero conservaba una referencia convencional que no se echaba a perder. De este modo, el incentivo para acumular riqueza despertado por el dinero como reserva de valor, legitima la posibilidad de acumular propiedad privada sin límites. Este proceso hizo que la tierra sin propietario, se acabara, y ya no estuviera disponible para todos. Pero Locke considera que esta acumulación ilimitada de propiedad, no significaba un perjuicio para la sociedad, aunque deje a una mayoría de hombres sin la posibilidad de ser propietarios. La humanidad no se ve perjudicada por la cantidad de propiedad que un individuo pueda adquirir. No importa si ese individuo acumula propiedad más allá de sus necesidades de vida, o de lo que pueda usar. Porque esta acumulación de la propiedad significa un aumento de la riqueza que termina beneficiando a toda la sociedad, porque es el aumento de la riqueza privada, la fuerza que hace progresar a la sociedad, elevando el nivel de vida de esa comunidad. La humanidad, dice Locke, se perjudica cuando la riqueza se desperdicia, cuando disminuye y no cuando aumenta en manos privadas. Esta tendencia que introdujo la Convención sobre el valor del dinero, produjo desigualdad económica en la sociedad. El dinero permitió comprar tierras, y así la propiedad de la tierra se fue concentrando en pocas manos, dejando a la mayoría de la población sin la posibilidad de convertirse en propietarios de la tierra, y teniendo que trabajar como asalariado para otros. Locke pretende que esta desigualdad económica fue aceptada por mutuo consentimiento casi como una consecuencia inevitable de la Convención sobre el valor del dinero que incentivó la concentración de capital. Pero podríamos preguntarnos quién dio su consentimiento a la desigualdad económica como una consecuencia inevitable del desarrollo de la sociedad. ¿Acaso aquellos propietarios de tierra que se transformaron en grandes terratenientes? ¿Por qué no parece que los individuos que llegaron después de que la tierra fuera repartida en pocas manos, pudieran presentar tan libremente su consentimiento a esta inevitable desigualdad que los privaba de la posibilidad de convertirse en propietarios de tierra por medio de su trabajo? Es discutible que la humanidad no se perjudicara por la acumulación ilimitada de la propiedad privada entendida como capital productivo o propiedad privada de los medios de producción, porque genera desigualdad en la sociedad. Para Locke la posibilidad de acumular propiedad privada termina siendo beneficiosa para la sociedad porque despierta el interés que hace progresar económica y socialmente a la humanidad. Una vez que la propiedad de la tierra estuvo repartida en pocas manos, dos de las tres condiciones que tenía la primitiva forma de apropiación de la tierra, dejaron de ser aplicables. La convención del dinero que posibilita la reserva de valor, permite cumplir con la regla de la ley natural que ordena no desperdiciar la riqueza, porque la riqueza debe ser aprovechada racionalmente por la sociedad. Pero uno puede preguntarse acumular ilimitadamente dinero como un fin en sí mismo, por el solo hecho de que conserva su valor indefinidamente, puede redundar en un beneficio real para la sociedad. La concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos que el dinero incentiva y hace posible, no deja la posibilidad para que cualquier individuo, empleando su sola propia fuerza de trabajo, pueda volverse propietario de una parcela de tierra. La concentración de la tierra no parece compatible con la condición de dejar tanto y tan bueno para los demás que había sido una de las condiciones de la primera forma moderada de la apropiación de la tierra. Después de que la propiedad de la tierra se repartiera en pocas manos, ya no se aplica la condición de que el trabajo es la actividad productiva a través de la cual el hombre inscribe su personalidad en aquello que transforma,
generando un valor excedente que lo autoriza, no solo a apropiarse del producto de su trabajo en la tierra, sino de la misma parcela que su trabajo ha transformado. Por otro lado, tampoco el propietario de grandes extensiones de tierra cumple la condición de que, lo que lo hace propietario de la tierra, es su propio trabajo de la tierra. El terrateniente no puede trabajar por sí mismo su propiedad, porque la extensión de ella, excede las posibilidades de cualquier individuo. El terrateniente es el dueño de un medio de producción que emplea trabajo ajeno. Para poder tener derecho a la propiedad privada de la tierra debe darse las siguientes condiciones. Primero, que el individuo trabaje la tierra para poder apropiársela, porque mediante el trabajo el hombre incorpora su personalidad en lo que transforma, con lo cual agrega un valor excedente que autoriza a quien lo produce, a apropiarse no solo del producto de su trabajo, sino de la parcela de tierra que ha trabajado. Segundo, que al apropiarse de una determinada parcela de la tierra común, el propietario de esa parcela que separa con su trabajo, deje al resto de la humanidad, tierras semejantes y tan buenas para cualquier hombre que tenga la intención de trabajar. La tercera condición es, que no se desperdicie la riqueza que el propietario de la parcela de tierra genera con su trabajo. La concentración de propiedad de tierra en pocas manos, y la aparición de una mayoría desposeída, y el consiguiente aumento de la desigualdad económica y social, fue la razón que hizo impostergable la institución de un Estado para proteger la propiedad de los individuos en un contexto de mayores tensiones sociales. Pero la necesidad de salir del estado de naturaleza ya estaba presente mucho antes de que la evolución histórica de la propiedad privada alcanzara este nivel de concentración en pocos propietarios, porque la vida en estado de naturaleza era ya en sí misma inegura para el disfrute de la propiedad en el sentido amplio que le concede Locke.